continuación, Conciencia Médica. Están en Diario TV Multimedia. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Yo soy su amigo, el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, de Clínica Numedics, y aquí estamos en Multimedia Diario de Chiapas. Y hoy es 22 de febrero, miércoles de ceniza. Los que somos católicos, pues no hay que perder la oportunidad de conmemorar esta fecha e ir por nuestra cruz, ¿verdad? También estaba viendo en Diario de Chiapas, se lo recomiendo que lo lean. Dice el secretario de Salud, Pepe Cruz, que amplía salud de servicios en Tuxtla Gutiérrez y van a estar la caravana en algunas colonias. Si están interesados, vayan al periódico Diario de Chiapas y ahí va a venir toda la información. También viene en el Diario de Chiapas, informan la intoxicación por hongos, que no hay cura, no hay antídoto. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo los amigos de los Altos de Chiapas que acostumbran a ir a recolectar, pues hay que tomar en cuenta siempre que no hay antídoto, ¿no? Entonces hay que saber escoger qué tipo de hongo, conocerlo. Y pues como les decía, ya estamos prácticamente en la recta final del mes de febrero y tenemos unos temas muy importantes, ¿verdad, doctor Humberto Hernández Rojas? Así es, queridísimo amigo Jorge. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un día muy especial para los católicos, que es el miércoles de ceniza. Y tenemos un tema importantísimo para todos nosotros y sobre todo para las escuelas que tomen en cuenta, porque este tema es importante, sobre todo en los adolescentes y en los niños. Está en la edad el tema de los 10 años a los 19 años, que según los neurólogos dicen que todavía no ha madurado bien el lóbulo frontal y que ocasiona que eso, hagamos cosas que no debemos de hacer, que no debemos de realizar, los famosos retos virales, que está de moda ahorita el clonazepam. Traemos un experto en el tema, la doctora Daisy Basilio Vázquez, anestesiólogo que estudió en la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, hizo anestesiología en 20 de noviembre, Centro 20 de noviembre. Es anestesiólogo del Hospital Gómez Maza y del Hospital Pediátrico, en el cual también ella tiene una subespecialidad en pediatría. Recién certificada por la Clínica Maternidad Santa Cecilia. Por el Consejo Mexicano, sí, de anestesiología. El tema es lo que está sucediendo en las redes desde el mes de diciembre. Lo empezaron a detectar la policía cibernética y en enero encontraron 24 casos en una escuela primaria en Guanajuato,
cuando fueron Sí. intoxicados algunos alumnos. Y aquí en Chiapas también hubieron varias escuelas el cual desconocían qué es lo que estaba pasando. Ya después empiezan a investigar y que resulta que estaban consumiendo clonazepam en un programa que se llama TikTok, o es una de las redes más importantes para ver videos, ¿no? Sí, efectivamente, Humberto, en las redes sociales, hay Instagram, Facebook, pero TikTok, ahorita la tendencia, es una tendencia que están ocupando los adolescentes, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Los adolescentes. Por lo que tú decías, a veces el lóbulo frontal tarda aproximadamente hasta los 18 años en madurar completamente, y por eso los jóvenes están haciendo cosas en esa tendencia, están a ver es cuando decimos yo no, por si lo puede hacer él, ¿por qué no yo? ¿No? Exactamente. ¿Quién aguanta más? El no dormirse, eso es la tendencia últimamente. Pues doctora, la trajimos precisamente para eso y gracias por cooperar con nosotros, ¿verdad, mi queridísimo amigo Así Jorge? es. Gracias por su porque tiempo. todos los anestesiólogos son expertos en farmacología. Sí. ¿Qué es el clonazepam? ¿En qué está indicado? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Y qué tanta toxicidad puede tener? Sí, claro, el clonazepam es una benzodiazepina. Es un fármaco que actúa principalmente a nivel del sistema nervioso central. Él inhibe sobre todo un neurotransmisor, que es el neurotransmisor GABA. Pero ¿qué pasa? Ahí, esta benzodiazepina, lo que sucede es que disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y aparte disminuye la presión intracraneal. ¿Qué sucede? Con todos estos efectos que hace la benzodiazepina y aparte de otros efectos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, pues sucede que las benzodiazepinas se utilizan frecuentemente, lo utilizan los psiquiatras, ¿no? Para disminuir el sueño, para la ansiedad. En el estrés de pánico es utilizado para el estrés de pánico, para la ansiedad, para las convulsiones, crisis epilépticas en niños en estado agudo, inclusive para pacientes que sufren eclampsia. A veces llegan convulsionando en el hospital y nosotros les ponemos una benzodiazepina. También sirve para, da una amnesia retrógrada. Sin embargo, esto, dependiendo del mecanismo de acción de las benzodiazepinas, hay dosis que son prescritas para los pacientes. Si esas dosis aumentan o el paciente hace una tolerancia, entonces ya estamos entrando en un problema, ¿no?, mayor. ¿Por qué? Porque la adicción. Sí, que es la adicción. Sobre todo, hay que ver que la benzodiazepina, o llámese midazolam, llámese clonazepam, llámese tafil, que es el ribotril, que es el clonazepam, llámese lexotan, que es el bromazepam, todos los panes en general, ¿no? Llámese cualquiera de esos benzodiazepínicos. No son analgésicos, muchos lo utilizamos porque no podemos dormir, ¿no? Dicen, es que no puedo dormir, me voy a tomar un diazepam. Sí, pero en periodos de estrés inclusive mucha gente se toma, y no es así. Vamos a interrumpir un poquito porque como el tema está muy bien lo que vamos viendo ahorita, pero quisiera yo ver un pequeño video, Sí, ¿no? okay, Antes de que pasemos más al tema. Los polémicos retos virales en Internet nos recuerdan que hay una forma de analfabetismo que debemos combatir. En la mayoría de los casos, los padres y madres apenas si tienen idea del contenido que consumen sus hijos, niños y adolescentes en las redes sociales. Al saber cómo funcionan y cuáles son los alcances de aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok, podemos prevenir que las infancias sean víctimas de algún delito o de prácticas de moda que puedan llevarlos a la muerte. Porque tener un universo virtual al alcance de nuestras manos no es sinónimo de progreso. Hace falta que la tecnología sea utilizada con responsabilidad. Como decía el reconocido divulgador científico Carl Sagan, crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Y no es un tema menor, porque esta mezcla combustible de poder e ignorancia, tarde o temprano,
terminará estallándonos en la cara. Había una parte que estabas comentando, el uso de las benzodiazepinas, que dijiste se usa en la eclampsia. Sí. Para que lo entienda nuestro público, ¿qué cosa es eclampsia? ¿Para qué lo estamos utilizando ahí? Es en una paciente embarazada que está a punto de dar a luz y que se le sube mucho la presión arterial, ¿no? A veces sufre crisis epilépticas. Cuando ya es una eclampsia es que sufre unas crisis epilépticas. Entonces, para tratamiento agudo, nosotros a veces los anestesiólogos lo utilizamos. También se utiliza la benzodiazepina para el tratamiento agudo en niños para crisis epilépticas. Para nosotros, los anestesiólogos, igual lo utilizamos mucho para las crisis de ansiedad antes de entrar un paciente a quirófano. También lo utilizamos. Son específicas las indicaciones del clonazepam. Muchas de las ocasiones los adolescentes que van a los antros, que van a un bar, empiezan a pedir la pastilla azul. Empiezan a pedir la pastilla azul o empiezan a adquirir drogas del tipo de la cocaína, del tipo del LSD, que hace que su umbral se eleve y que estén al 100% dentro del antro y ellos requieren dosis de todo ese tipo de pastillas. Sin embargo, no pueden dormir porque están al 100, el umbral está al 100 de la euforia que ellos tienen. Entonces, ¿qué hacen? Requieren de la pastilla de clonazepam o de las gotas. ¿Para qué? Para que ellos puedan conciliar el sueño. Y ese es un efecto de techo y baja, que en el antro están felices y condicionando. llegan a su casa a descansar ya con su clonazepam. Exactamente, pero esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque si el clonazepam es administrado con un narcótico, puede ocasionar una depresión respiratoria y llevar a la muerte. Si el clonazepam, con cualquier medicamento que tiene dependiendo del el metabolismo del clonazepam es hepático, ¿no? Entonces, muchos pacientes que tienen una insuficiencia hepática, hay que tener mucho cuidado con el clonazepam. Igual, en edad avanzada, no es muy recomendable las benzodiazepinas. Sucede que en estudios de consultorio, en estudios de endoscopía, de proctología, y a veces les dan midazolam y en pacientes que están muy grandes con problemas de POC, insuficiencia respiratoria, pueden caer en paro respiratorio. Entonces sí es muy delicado tener el clonazepam a la mano. Hay que tener conciencia, el personal de salud, los padres, de guardar ese tipo de medicamentos para que no esté al servicio de los jóvenes, ¿no? Sobre todo, más que ya leen e investigan, ¿no? Exactamente. Y no se diga con narcóticos, ¿no? Sí. Últimamente está el auge del fentanil, no se diga el narcótico que va sobre otros tipos de receptores, pero lo que hace el narcótico, el fentanil, es que de igual manera provoca euforia, analgesia, pero tiene una contraindicación igual. También ese medicamento o ese narcótico te provoca depresión respiratoria. Entonces, junto con una benzodiazepina, eso puede ser fatal, puede condicionar una muerte. No entra ni a estado de coma, un paro respiratorio y a la muerte de una vez. Sí. La combinación con alcohol. Sí, ¿no? definitivamente está contraindicada la combinación con alcohol, porque como disminuye el volumen corriente respiratorio, hay una dificultad para respirar, los alcohólicos habitualmente les produce mucho sueño. Entonces con el clonazepam no, depresión respiratoria y muerte. Fíjate que yo tenía un amigo, bebía 20 días, ¿no? Le metía alcohol y le metía cocaína. Ya que entraba en su receso, que ya iba a calmarse, a tranquilizarse, ya para ir a trabajar, se ponía 5 ampolletas de diazepam. Y él mismo se las ponía su suero y todo, de medio litro, ponía las ampolletas de diazepam y listo. Y ahí se quedaba en su cama. Y con eso se curaba él. Esa era su curación de él. Y así lo hizo durante muchísimos años. ¿Vive? Sí, porque puede suceder que hay mucha gente que
se toma las benzodiazepinas, llámese el clonazepam, ¿no? Llámese el Tafil, llámese el Ribotril, llámese cualquiera. Se lo toma, pero hay pacientes que les da tolerancia al medicamento, es decir, toman y al otro día se toman 2 pastillas de otros 2 miligramos y al otro día ya no le hacen esos 4 miligramos, sino se vuelven a tomar otra pastilla, ¿no? Les provoca 6. Tolerancia, ya van para 6 miligramos y luego resulta que ya no se duerme con 6 miligramos, sino que se duerme con 8 miligramos y así van aumentando la dosis, ¿verdad? Definitivamente el clonazepam no se debe de manejar más de meses, semanas o meses, ¿no? Y hay que disminuirlo igual paulativamente, no se debe de suspender así drásticamente, tiene que ser paulativamente la suspensión. Como una droga, ¿no? Sí, produce siempre abstinencia. Siempre abstinencia, sí, provoca dependencia, ¿no? Entonces, si tú le dices a un paciente, no, ya no puedes tomarlo, y drásticamente se lo quitas, ese paciente va a tener sudoración, sueño, diaforesis. Los síntomas, eso los vamos a ver en el siguiente corte. Okay. ¿No? Hacemos una pequeña pausa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia Médica. Estamos con la doctora Daisy Basilio, anestesióloga con alta especialidad en pediatría. Pues está muy grave esto, ¿no? De las benzodiazepinas y los efectos. ¿Qué siente el paciente o la persona que toma, ¿no? Las gotas, y más en los retos, en los adolescentes? ¿Qué sentirán ellos? Bueno, una de las, como habíamos dicho, una de las indicaciones que tienen las benzodiazepinas es el sueño, ¿no? Y provoca hipnosis, sueño.
y disminuye la ansiedad, ¿no? Entonces los muchachos lo que hacen es a ver quién dura más despierto, ¿no? A ver, esa es la tendencia de los chicos, ¿no? Ese es el efecto, el TikTok viral, ¿no? A ver quién dura más despierto. Entonces los muchachos empiezan de 2 miligramos a 2... No sé dónde consiguen las pastillas porque tienen que ser por prescripción médica. Ahí tiene que ser por prescripción médica. Entonces empiezan a ver quién dura más, y empiezan. Y lo hemos visto en diferentes estados, en Nuevo León, en Veracruz, en el Estado de México. Aquí en Chiapas también. Aquí en Chiapas no lo he escuchado, pero sí en diferentes estados sí he escuchado que ha sucedido eso, ¿no? Entonces, es muy desastroso el problema, porque cada vez tenemos más pacientes en el hospital, comen más a urgencia, que llegan los muchachos pues muertos, o sea, de tantos sueños. Tenemos que nosotros que dar un paro, sí, puede ser un lavado gástrico, pero tenemos que reanimar al paciente. Hay antídoto, ¿no? Hay Los antídoto, programas son sí. exclusivos en hospitales, tengo entendido. Sí, sí, es un antagonista de las benzodiazepinas, es el flumazenil, ¿no? Es un imidazol benzodiazepínico, es antagonista, compite con la benzodiazepina y llega al mismo receptor. Entonces lo bloquea para que eso no suceda, ¿no? Y sí, afortunadamente contamos con estos antagonistas. Pero no ¿no? es muy común que tengan en existencia. No es muy común, solamente las farmacias de especialidades. Sí hay. En los hospitales sí hay. Sí es muy existe. difícil que alguien lo tenga en una farmacia común, No. comercial, ¿no? Sí, No. Ay, tú que viviste en México y viviste ahí por ¿cómo se llama la colonia donde viviste? ¿Dónde es Zahualcóyotl? En ¿Por la Aragón? Ecatepec. En Ecatepec, sí. En el Estado de México. Por ahí hacen unas fiestas clandestinas, ¿no? Sí, De sí, toda sí. la juventud. Así es. Hacen unas fiestas clandestinas donde te cobran la entrada, te venden el alcohol barato, ya va incluido, adulterado, dicen por ahí. Sí. Y hubo una fiesta donde mezclaron el reto y lo sacaron en TikTok, ¿no? Eran 6 compañeros. Empezaron a tomar el alcohol y cada quien se tomó 4 tabletas, ¿no? Y a ver quién se dormía primero. A ver quién aguantaba más, ¿no? A ver quién se dormía primero. Estaban en la fiesta, ¿no? Sí, Y ¿quién se aguanta más? lo curioso es lo siguiente. El clonazepam se utiliza para las convulsiones, ¿no? Es uno de sus efectos. Sí, es uno de esos. Y ellos empezaron a convulsionar a la mezcla con el alcohol, Claro. como dicen, adulterado tal vez, ¿no? Y el clonazepam. Que uno de ellos quedó en estado de coma durante un promedio de 12 días. Eso ya hizo una alerta en Iztacalco. Iztacalco se llama esa, ¿cómo le llaman ahorita? Delegación. La delegación. Sí. Ahí es donde más Sí, puede ser por la organizan estas- toxicidad sí. también, porque a grandes dosis también te puede causar. Pues el alcohol, Las estuvieron vías. tomando harto Entonces, alcohol y sí. le metieron 4 La pastillas cada sinergia uno. de los medicamentos. Sí, o la sinergia de... exactamente. Por eso decimos, no es bueno que alguien que sea adicto, por ejemplo, a la ranitidina, no adicto, vamos a hablar de adicto a las cocaína, ¿no? O adicto al fentanil, o adicto al alcohol. No debe de mezclarse jamás la benzodiazepina Podríamos con ver una algunas persona que está imágenes. así. Podríamos ver algunas imágenes que hayas traído. Pues no traje imágenes ¿No? de así, nada más de efectos de las benzodiazepinas, bueno. sí. Indicaciones de las benzodiazepinas. También Eso vi sí, otro TikTok donde está la chica, yo le calculo así como unos 18, 19 años, bien pintadita, y se está filmando ella y dice, hoy no me toca antro, dice, así que le voy a entrar al retroviral. Ahí va una pastilla, dice, ahí va otra pastilla, ahí va otra pastilla, 3 pastillas, y que sea lo que Dios quiera, dice. ¿Te imaginas?
¿no? Bueno, Sí, siempre- sorprendente, ¿no? Sí. Sorprendente He cómo hablado- los chicuelitos hacen todas esas actitudes, ¿no? Fíjese que he hablado Sorprendente. acá, en este programa no lo inicié así, hablando de que en el mundo habemos sobrepoblación. Vivimos un hacinamiento, 8.000 millones de habitantes, ¿no? Sí, es Pero sorprendente. también la inteligencia de la humanidad se ha deteriorado, ¿no? Ya la gente no, su corteza cerebral como que ya no, la parte cognitiva, ya no se ha desarrollado porque cuando la tiene desarrollado tiene uno a protegerse, ¿no? A autodefenderse, a evitar el daño en el cuerpo y el daño a los demás, ¿no? Eso cuando ya uno supera cierta inteligencia, ¿no? Pero si no llegaste a esa inteligencia, hacen estas tonterías. Quiere decir que la gente se está volviendo más torpe, ¿eh? O algo está Sí, pasando, pues ¿no? estamos tan llenos de Lo- información. perdón, lo que estás diciendo es muy cierto. Estados Unidos es uno de los países que consumen más drogas. Y te voy a hablar de 1960, algo así, cuando fue el tiempo de que fue la guerra de Vietnam, de los hippies, y que las protestas porque no querían ir a la guerra, empezaron a consumir mucho el LSD. ¿no? Entonces, lo que decía el neurólogo, la corteza frontal todavía no ha madurado a cierta edad, hasta los 18 años. Lo que dice Jorge, a lo mejor ya, como te estuviste metiendo drogas desde los 14, 15, 18 años, no dejaste que tu cerebro evolucionara, madurara, y a los 30 años no sirves para nada. Así es. Sí. Esto es lo Y que de viene cualquier sucediendo. forma, estamos tan llenos de información que los niños a veces habemos padres que no estamos muy pendientes de Pendientes, ellos, ¿no? sí. Entonces, de alguna forma, los niños o los adolescentes quieren presentarse con uno, ¿no? O sea, quieren decir, aquí estoy, o sea, aquí estoy, tenme un poquito de atención. A veces la falta de atención de los La jóvenes, comunicación. la falta de, sí, de comunicación, de atención de los padres hacia los jóvenes, resulta que ellos hacen eso para llamar la atención, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un problema de salud, un problema grave, porque cada vez nos llegan los muchachos mal y a veces tenemos hasta que dar reanimación respiratoria, ¿no? A muchos de los jóvenes. Sí, es muy lamentable, muy lamentable. A veces sucede que, bueno, los pacientes, la gente que ha tomado mucho alcohol, igual se toma esos medicamentos y son nefastas las situaciones ahí, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante. Yo invito a todo el público en general que pues no sé si esté bien, que tengan mucho cuidado con sus hijos, que revisen sus mochilas, que si alguien está en control del sueño, de la ansiedad, de sus crisis, si están con un trastorno psiquiátrico, un trastorno depresivo, esas pastillas, esas gotas, los que tenemos, pues que los resguarden. Claro. Los resguarden Exactamente. y que no esté a la mano de los adolescentes, ¿no? Porque puede causar un daño severo e irreversible. Sí. Y eso es cierto. La incidencia más alta dicen que sucede en el hogar, que ahí inicia el reto viral, que en la escuela se calcula que de 20 intoxicados son 6 en la escuela y 14 en casa. Entonces, no le echemos la culpa al maestro, ¿no? Porque Creo que no. que Eso es de los papás. llegan los de seguridad, de protección civil a la escuela a revisar las mochilas en la entrada. Sí lo podemos hacer en la casa, ¿no? No lo hacemos. Ya cuando sucede el evento, por ejemplo, lo que pasó aquí en una secundaria, que en la parte del fondo de la escuela encontraron a todos los alumnos intoxicados y que no sabían qué era. Le estaban echando la culpa al director de la secundaria y a los maestros. Y todos los padres de familia les estaban echando la culpa, que Sí, porque claro, que ellos les habían dado el alcohol o lo que Deslindarse la contenía. responsabilidad como padre y se le echan al maestro, ¿no? Eso no se vale. Sí, exactamente. Eso es falta de madurez. Sí, sí, Vivimos en una hay que sociedad tener cuidado. inmadura, es la verdad, ¿no? Y si no tenemos el cuidado, como bien menciona, Sí. de nuestros hijos, pues... Y la tanta información también que hay en redes Claro. sociales, ¿no? También hay que ver qué ven nuestros hijos, porque eso se nos olvida mucho. Pero- ¿Qué ven nuestros hijos en las redes sociales? Así es. ¿No? Eso es muy cierto ahora. Esta plataforma de TikTok
¿No pueden ellos ver y visualizar que hay algo anormal dentro de su plataforma y eliminarlo ellos mismos? No esperar que lo haga la policía cibernética, ¿no? Claro. O que les llamen la atención o que les bloqueen la plataforma hasta que ya están sucediendo todos estos casos. La misma empresa debe de preocuparse de lo que está sucediendo en su plataforma. Yo así me lo imagino. O pensarán, bueno, este reto viral me va a hacer que yo tenga millones y millones de, ¿verdad?, de seguidores. Sí, de seguidores, sí, claro. Sí, pero mencionamos lo mismo. Si esos retos virales con los adolescentes no saben qué grado de toxicidad, no saben el grado de efectos adversos que le puede llevar a la administración de uno de esos medicamentos, ¿no? La gravedad que puede suceder. Y vamos a continuar con ese vida, tema, ¿no? Después del corte, porque ya el tiempo se va de volada. Ahorita regresamos. Antes había un comentario, antes de que te vayas al corte. Sí, los comentarios regresando del corte, porque ya estamos sobre tiempo. Bueno, es que nos van a pagar nuestro sueldo con los comerciales. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas, con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Carlos Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por continuar con nosotros y vamos a mandarle saludos a Job Corso Hernández. Dice, extraordinaria anestesióloga, saludos, equipo de Conciencia Médica, muchas gracias, Job. Saludos. Irma Tapia, saluditos a la doctora Daisy. Saludos. Fabiola Narváez Martínez, saludos, doctora Narváez. Extraordinaria doctora y con mucha experiencia. Gracias, doctora Daisy. Basilio Vázquez, por ser ejemplo a seguir para el gremio médico femenino, sin duda.
Esto no se discute. Claro, eso no hay. Y sobre todo también a la doctora Fabiola, que es un ejemplo de superación. Excelente. Ahí en la clínica de la mujer. De la mujer. La clínica de la mujer. Oriente, ¿no? Municipal, sí. Trabaja las 36 Saludos. horas del día, 10 días de la semana y los 400 días del año. La doctora Fabiola. Sí, así es. Así Un es. ejemplo a seguir también. Entonces ahorita vamos a pasar las imágenes con las indicaciones del Así clonazepam, es, sí. ¿verdad? Definitivamente el clonazepam es famosísimo clonazepam, yo le digo es una belleza. Es una belleza en las indicaciones que deben de ser, ¿no? Para nosotros es una belleza el clonazepam, para los anestesiólogos, para los de terapia intensiva, porque los utilizamos mucho en sedación, ¿no? Para los anestesiólogos, en crisis de ansiedad, en crisis de pánico, ¿no? Es muy bello, las benzodiazepinas son muy bellas. Para lo que está indicado es muy bello. También en las crisis epilépticas agudas, en todo eso. No hay que satanizar las benzodiazepinas, porque son muy buenas cuando está en el uso correcto y en la indicación correcta, son muy buenas. Para nosotros los utilizamos siempre tenemos una benzodiazepina a la mano y en todos los procedimientos quirúrgicos tenemos una benzodiazepina a la mano. Ahí en pantalla dice de acción corta y acción prolongada. ¿Qué es eso, doctora? Así es, y las benzodiazepinas de acción corta quiere decir que su efecto dura, por ejemplo, el midazolam de 20 a 30 minutos y tarda más o menos en 8 o 12 horas en eliminarse, ¿no? Las benzodiazepinas de acción corta. Las de acción larga son, por ejemplo, del diazepam o el Valium, ¿no? El flunitrazepam, ¿verdad? Esas duran, su efecto máximo o tope, efecto máximo ponderado del medicamento es a las 6 horas. También cuando te lo tomas es a la media hora o a la hora, empieza su efecto. Pero su efecto terapéutico máximo es a las 6 horas y su periodo de eliminación es de más o menos de 40 a 50 horas. Yo se veía 36 horas. No, ese es, por eso es de eliminación larga, por eso es de duración larga. Y si hay falla hepática o falla del hígado, tarda más, ¿no? Sí, tarda mucho más y eso es lo peligroso, que si tú tomas otra pastilla más, la ventana terapéutica la estás alargando demasiado. Claro. Entonces eso es un problema muy severo y por lo tanto es por eso el tema de hoy, ¿no? ¿Y en las personas con sobrepeso, por ejemplo, se almacenan en sí, la grasa? también depende también depende de la masa corporal magra, también. Y sobre todo en pacientes que como están gorditos, pues tienen las AOS que decimos nosotros, ¿no? El síndrome del sueño, ¿no? El síndrome obstructivo del sueño. Entonces, si a eso de que no puedes respirar bien, a veces hay muchos gorditos que duermen con 2, 3 almohadas, inclusive muchos hasta con un CPAP, con su oxígeno, un CPAP. Y si toman clonazepam, pues es muy riesgoso, muy peligroso. Muchos se han muerto así. No deben de tomar. Está contraindicado en ese tipo de pacientes. En pacientes con EPOC, en pacientes con edad avanzada, está contraindicada. Entonces, ¿podemos ver alguna imagen de indicaciones? Sí, ahí está. Bueno, las indicaciones ahí están en la pantalla, todas las indicaciones por las cuales nosotros utilizamos las benzodiazepinas. La amnesia retrógrada es lo que se olvida muy rápido, ¿no? Exactamente. Ahí se indica. Sí. Amnesia retrógrada es cuando nosotros lo utilizamos en pacientes que están sometidos a cirugía. Entran a la cirugía y después salen y dicen, ya pasó todo y ya se olvidan. Bien rico. Se olvidó qué fue lo que pasó, ¿no? Bien rico. Esa es la amnesia retrógrada. Eso está muy interesante, ¿no? Sí, porque es muy traumático una cirugía, ¿no? Siempre el estrés. Ahorita me estoy acordando que entré a una cirugía y de la anestesia general sentí que me fui en un túnel. ¿Te estaban operando a ti o era tu paciente? A mí me estaban operando. Okay. Me fui en un túnel blanco y de repente se convirtió en amarillo y abrí mis ojos. Que había terminado la cirugía. Sí, efectivamente. Sí. No sabes qué sucede. Pero un brillo intenso del blanco y un brillo intenso del amarillo.
Sí. Pero el amarillo fue cuando yo ya regresé, ahora sí, digamos, del viaje, ¿no? Sí, de la claro, anestesia. de la anestesia, Sí. sí, claro. Entonces, cuando cuando está indicado aquí como ansiolítico, en personas que les da el crisis de pánico. El Está ataque bien de pánico. interesante, los ataques Sí, de pánico. sí, sí. Porque, bueno, a mí me ha dado 1 o 2 veces en mi vida y no sabe uno cómo reaccionar, Sí. ¿verdad? Sí, Hasta sí. los demás se burlan, ¿no? Estás loco, ¿no? Sí. Pero yo nunca, no había tomado, ahora que veo que puede servir. Sí, puede servir, inclusive como miorrelajante. Puede servir también. Pero hay otros relajantes musculares. Claro. Entonces, entre más nosotros tengamos que evadir la administración De un de benzodiazepam. sí, es mejor, mucho mejor. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Sí, ¿Alguna imagen que sí. tengamos ahí de contraindicaciones? Ahí están las contraindicaciones, principalmente en personas adictas a algún medicamento o sustancia, ¿no? Adictos a la coca, adictos al fentanil, adictos al alcohol, adictos a... Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Si aquí dice glaucoma de ángulo cerrado, se Sí. incrementa. Sí, se incrementa el la glaucoma. presión Puede perder la vista, entonces. Puede perder la vista. Está contraindicado totalmente. Y muchas veces Así la es. persona no sabe que tiene No, glaucoma. no lo saben. Se no lo van a quedar saben. ciegos muy prematuramente. Exactamente, sí, exactamente. ¿No? Qué interesante. Yo tenía una amiga que utilizaba la cocaína, ¿no? Y cuando ella dejaba de tomar la cocaína, se le disparaba la frecuencia cardíaca hasta 170, 180 y caía. Entonces es ahí donde ella me decía, regálame una receta para mi ribotril, que es el clonazepam, ¿no? Entonces, cuando ella ya sentía la ansiedad, estamos hablando de la ansiedad, se le elevaba su frecuencia cardíaca y se lo bajaba con ribotril. Ahorita me estoy acordando. Se tomaba 2 tabletas en ese momento y ya se sentaba a descansar y con eso se quitaba el efecto Sí. ahora sí, del delirium tremens que le ocasionaba la Sí. abstinencia de la coca. Sí, volvemos a lo mismo. La cocaína te provoca euforia. Sí. Entonces esa euforia desencadena muchas reacciones, como es aumento de la presión arterial, todo sube, ¿no? Es una euforia que tiene. Y el clonazepam hace todo lo contrario, ¿no? Baja, inhibe Ajá. esa hiperpolarización de las neuronas, ¿no? Haz de cuenta que el clonazepam o las benzodiazepinas actúan a nivel de las raíces nerviosas postsinápticas, inhibiendo esa hiperpolarización a nivel membranal, neuronal. Para explicarle a las personas que me están viendo sí. los efectos, ¿no? Confusión, sudoración profusa, la asterixis, ¿qué es, doctora? Sí, ese es cuando ya hay una intoxicación. Cuando hay una intoxicación o cuando hay una dependencia y tú quitas a esa benzodiazepina inmediatamente, el paciente puede sentir eso. Asterixis, temblor de manos, ¿no? Esa es la asterixis. Y puede sudoración profusa, palpitaciones, náuseas, vómito. Todas esas son sintomatología. Es la sintomatología cuando tú a las benzodiazepinas las cortas drásticamente. Tiene que ser siempre lentamente. Irle reduciendo la dosis, ¿no? Ir disminuyendo la dosis, sí, lentamente. Ahorita que estoy observando esa imagen es muy importante ver lo de la dependencia que está ocasionando el medicamento. Bueno, pero me llama la atención las embarazadas. Si tiene un promedio de 2 meses de embarazo y no sabe que está embarazada, ¿nos puede provocar un aborto? Sí, porque acuérdate que la benzodiazepina es inductor del sueño. Y acuérdate que todo es en altas dosis, ¿no? En altas dosis te puede provocar depresión respiratoria. En altas dosis te puede provocar, es un inductor de sueño. Puede haber una depresión respiratoria en el neonato. Entonces, en altas dosis. Para que sean altas dosis, las benzodiazepinas tienen generalmente un amplio espectro, ¿no? Se pueden tomar, puedo decir, Sí, claro. unas 30 benzodiazepinas, ¿no?
para que ocurra un efecto tóxico alto o puede ocurrir una muerte, ¿no? A lo mejor eso dependiendo de la persona, dependiendo de la interacción farmacológica, dependiendo de la edad, dependiendo si está gordito, entonces dependiendo de las interacciones farmacológicas del benzodiazepam, ¿no? Y regresando a lo que dice el doctor Humberto, de las personas embarazadas, la benzodiazepina cruza la barrera placentaria, entonces el niño puede llegar, si vamos a pensar que esa mamá pues se lo consume y no tuvo ningún efecto, más que el placentero que ella buscaba, ese niño puede nacer con adicción. Claro. Puede nacer con adicción, sí. Es una adicción también a cualquier droga. Y también está pues contraindicado a los que lactan. A mamás que lactan también está contraindicado porque también pasa por la leche materna. Es como el también alcohol. Hay niños que nacen con el síndrome de abstinencia, de la necesidad de tomar en el momento que nace el bebé. Sí, claro. Lloran, y se deprimen, ¿no? Como lo saben, se deprimen, lloran, están somnolientos y no saben ni por qué, ¿no? Sí. Y bueno, y en la historia clínica uno interroga a la mamá y la mamá nos dice, entonces se le empieza a dar al bebé para irlo desintoxicando, ¿no? Pero ahí te va ahora la historia clínica y lo de la negligencia del paciente. Claro. Porque le preguntas a la mamá, ¿usted ingiere bebidas alcohólicas? No. ¿Ocasional? ¿Usted fuma marihuana? Jamás. ¿Usted consume coca? Me está insultando. Y nos vamos a un pequeño corte para que continuemos con el tema. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Y estábamos también en muchas complicaciones que tiene el clonazepam en el ser humano y todas las adicciones. Y también deteriora mucho la conducta de la persona
y disminuye también su capacidad productiva, ¿no? Productiva en cuanto a su cuestión laboral. Y eso es un daño a cualquier nación. Y estábamos en eso, y también en las complicaciones y las dosis, ¿no? de los pacientes. Sí. La intoxicación. Sí, otra cosa que también lo que usted acaba de mencionar, doctor, es el deterioro cognitivo, ¿no? Disminuye la función de la memoria en muchos de los pacientes. Entonces, si eso sucede por indicación médica, con los adolescentes, pues imagínense, ¿no? Que están en una etapa donde tienen que retener todo, ¿no? Y están en la educación, y todo eso les ayuda a no dar al 100 en la escuela, ¿no? A los jóvenes. Porque hay mucho joven que también se toma sus diazepam, sus pastillas, llámese Tafil, Ribotril, diazepam, cualquier cosa, ¿no? Midazolam. Hasta vemos gente de la salud, ¿no? Claro. Está muy, como le digo, tiene tan amplio espectro las benzodiazepinas, vamos a hablar de las benzodiazepinas, que inclusive personal de la salud he visto que se vuelven adictos, que se toman, porque muchos de los personales de la salud no duermen, ¿no? No dormimos. Sí, no, entonces muchos que tenemos a la mano ciertas sustancias o medicamentos que sabemos para qué sirve, a veces también nosotros caemos en esos pasos, ¿no? De estarnos tomando para dormir un rato, porque no he dormido, porque tengo mucho trabajo, porque caemos en lo mismo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con todas estas benzodiazepinas. Y eso que está diciendo es muy cierto. Sí. En el personal de salud, que trabajan mucho y que conocen mucho de fármacos, utilizan mucho las drogas. Y ¿sabes cuál es la especialidad que más utiliza las drogas, los medicamentos psicotrópicos y todo? Los anestesiólogos. Sí, la de Dinasti. Sí, claro. Que son los más expertos, los que más saben de esto. Sí, por eso lo estoy mencionando, porque en el grupo de nosotros, en nuestro gremio, hemos tenido faltas de gente que nosotros queremos mucho y que pues, porque lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ahí, usamos el midazolam, lo tenemos. Pero esto es autocontrol, ¿no? Autocontrol, educación, información, y depende mucho también de la persona, ¿no? De la persona y el autocontrol. Porque lo tenemos ahí a pasto, ¿no? Como el restaurante, en el bar, un buen barman no toma. Sí. Eso es cierto. Los alcoholes ahí, pueden hacer las combinaciones, su mixología, pero no. Cierto, sí, pero muchos también del personal de la salud también somos seres humanos. Sí. Y también estamos en depresión, ¿no? Ahí en la clínica, la máquina de anestesia maneja el vaporizador del Ceborane. Ajá. El Ceborane es para inducir al sueño del paciente, ¿no? Había una enfermera que teníamos que cuando terminaba la cirugía, pues el anestesiólogo cierra el vaporizador y se va. Ella entraba al quirófano supuestamente a hacer el aseo, iba, abría el vaporizador, se ponía la mascarilla 4 o 5 segundos, lo inhalaba y ya se ponía a hacer el aseo del quirófano. Hasta que lo vimos una vez y la corrí de la clínica. Entra a trabajar en el Hospital de Salubridad y lo mandan a Revolución Mexicana. Allá en Revolución Mexicana hace lo mismo, pero se tardó más tiempo inhalando el Ceborán y quedó en estado de coma como 2 meses. Bueno, quedó viva. Fíjese, doctora, no, se murió. ¿Sí? Se murió, sí. Sí, pues sí. Tenemos un estudio que se llama estudio de perfusión cerebral, que nos permite valorar los estados emocionales, psiquiátricos e intoxicación por drogas. Sí. Nos puede ver, valoramos el daño, se hace una resonancia, una tomografía, pues más morfológico, aunque hay algo funcional en la resonancia, pero aquí es completamente funcional. Entonces vemos las neuronas que ya no funcionan, aunque aparentemente estén enteras, pero no tienen la función cognitiva, ¿no? Claro. Y se ve el estudio, le voy a mandar el video, se ve el estudio, se ve como queso gruyere el cerebro. Son las zonas del cerebro que ya
ya no funcionan. A lo mejor pues, se pueden reactivar con alguna terapia, ¿no? Pero ya les cuesta. Es de los que se le dice quedaron en el viaje. El ¿no? viaje. Claro. Tuvieron un infarto cerebral. ¿Cuál viaje? ¿No? Esos son los efectos de las drogas, hay que tener mucho cuidado. ¿Y ese estudio dónde lo podemos ver que nos los hagan? Sí, ahí con su servidor, ahí en Numedics, ahí lo hacemos. ¿Y dónde está Numedics? ¿Qué dirección tiene Numedics? Sí, pues hay que dar la información completa, ¿no? Bueno, aprovechando, en la colonia Moctezuma, Clínica Numedics, ahí hacemos estudios de cerebro para ver intoxicación o demencias, intoxicación por drogas, el efecto del alcohol en el cerebro, el efecto de cualquier droga en el cerebro, y las demencias. Ay, qué bien. Es una buena información porque estamos hablando precisamente de un narcótico, del clonazepam, ¿no? Sí, tengo el video, luego va de la mano el tema aquí para pasarlo. Sí. No, y muchas gracias por comentarlo, porque a veces no decimos lo que hacemos y lo que podemos ofrecerle a la gente. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Y hay mucho... Se le voy a presentar el estudio y cuando tengamos oportunidad lo voy a pasar. Es bien interesante y me ha gustado. Antes era muy caro, ahorita ya no es tan caro. Antes costaba el estudio, antes le digo hace 3 años, costaba cerca de 14,000 pesos. Ahorita está en 5,000 y cacho, ¿no? Entonces ya es más accesible. Está más accesible. Y si mencionan que lo escucharon en Conciencia Médica, ¿no le podemos hacer un descuento? Podemos hacer descuento, claro. Y por medio de la doctora. Perfecto. ¿Verdad? Qué bueno, sí, claro. Hay todos los que se meten tachas también, son los descuentos en producción. Bueno, y las medidas preventivas, porque el tiempo ya se nos agotó. Sí, pues definitivamente prevención ya lo habíamos comentado, ¿no? Educación sobre las redes sociales, qué están haciendo nuestros hijos con las redes sociales, vigilarlos, ¿no? ¿Qué están haciendo todos ellos? Que están viendo nuestros hijos, ¿no? Definitivamente. Y bueno, no toda la tendencia es buena, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, satanizamos las benzodiazepinas y para nosotros los anestesiólogos lo ocupamos comúnmente en cada cirugía. Son muy buenas, ¿verdad? Tienen sus indicaciones, ¿no? Claro, por eso se crearon. Sí, tienen sus indicaciones. También en la terapia intensiva, para pacientes que están intubados, se utiliza mucho el midazolam para sedación en pacientes intubados y también se utiliza mucho con médicos que están en la terapia intensiva, ¿verdad? Hay indicaciones totales, ¿verdad? Para ellos. Y yo los invito, los exhorto a todos los padres de familia a que cuiden a sus hijos, que tengamos un poquito más de empatía con nuestros jóvenes, que los escuchemos, ¿verdad? A lo mejor ellos están pasando por un problema que nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque los jóvenes siempre tienen problemas cuando están en cierta edad, ¿no? De los 15 a los 20 amigo años. que lo solucione. Sí, entonces confían más en los amigos que en nosotros como padres. Entonces a veces nosotros como padres tenemos que acercarnos a nuestros hijos, acercarnos, decirles si hay algún problema y que no se metan tanto en esas redes sociales, ¿no? Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, hay muchas familias que a la hora de la comida cada quien está en su celular. Ya nadie platica, Sí, claro. ¿no? Ya no hay convivencia familiar, que de menos que lo hagan en otro lado, ¿no? Pero también culpa la tenemos los padres, no es de que el niño sea más inteligente que los de antes, o mejores, o más tontos, no. La culpa la tenemos los padres, sin duda, porque no platicamos con los hijos. Luego lo cometemos ese error. Preferimos a veces regañarnos, ya deja tu celular. Entonces el hijo lo que hace es irse, apartarse, ¿no? Sí, al contrario, claro. es decir, a ver, ¿qué estás viendo? Vamos a platicar de lo que ves, sentarnos, saber llevarlo. Pues si traemos hijos a este mundo es porque los sabemos mantener, los sabemos educar, ¿verdad? Sí, y hay que cuidarlos. Sí, ¿verdad? sobre todo Hay que decirle, esto está prohibido, pero no le explicas por qué está prohibido, ¿no? Claro. Entonces, tienes que explicarle el motivo, el por qué está prohibido lo que le estás diciendo. Entonces, si tú le estás prohibiendo tal cosa, y más le estás despertando el interés para que lo vea y lo haga. Porque lo que volvemos a retroceder la plática desde un principio, de entre los 10 a los 19 años no ha madurado perfectamente bien el cerebro, digamos, en general, ¿no?
Entonces quiere experimentar algo que le están diciendo que está prohibido. Sí, y ya el amiguito está ahí pendiente más del amigo, ¿no? Pendiente del amigo, del amigo, del amigo, del amigo. Y ya es una cadenita difícil de controlar, ¿no? Y el malandrín está pendiente de eso. Sí, claro, sí. Está viendo dónde está una persona débil, fácil de capturar para volverlo drogadicto, ¿verdad? Y que me compre. Sí. Has dicho la gran verdad, porque el clonazepam es un medicamento controlado y nada más bajo receta médica se puede conseguir, pero en el mercado negro se consigue lo que tú quieras. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues ya... Sí. Y existe una guía una guía especial para prescribir el clonazepam. Claro, sí. Hay una guía sí. especial, ¿no? Tú lo sabes, nosotros lo sabemos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pues recuerden que si ustedes tienen clonazepam en casa, guárdenlo o enséñenle a sus hijos para qué lo están tomando ustedes, porque ustedes pueden tener epilepsia, pueden tener ansiedad, o simple y sencillamente lo están utilizando por gusto, pero deben de enseñarle a sus hijos que también todos los retos virales no hay que llevarlos a cabo para competir con todos los mismos amigos y compañeros de la escuela. No todo lo que se dice en TikTok es cierto y no todos los retos son buenos para todos, ¿verdad? Es correcto, hay que revisar el celular de los hijos. También. Y demandar a la policía cibernética, si es posible, llamarle la atención a esas plataformas que quiten esos retos virales que pueden causar la muerte. Sí. Muy buen análisis. Así es. Doctora, muchas gracias por su presencia nuevamente Muchas con gracias nosotros. por la invitación. Y nos da Muchas gusto gracias. y que vuelva a venir. Y la última va a ser. Le damos Muchas un pequeño gracias, muchas gracias por reconocimiento. su tiempo y su conocimiento, doctora, Muchas compartirlo con gracias. nosotros y con el público. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles un tema muy importante, la marihuana o la cannabis, utilizándolo en el área médica. No se pierda ese tema, porque vendrán dos expertos a mencionarnos todo en lo que se utiliza la marihuana o la cannabis y el tipo de cannabis que existen en cuestión de la hierba, ¿no? Nos vemos y muchas gracias, y no se olvide que a las 7 de la noche estaremos con el Flaco de Oro, Efrén Meneses, con su programa, el noticiero Chiapas al cierre, porque la noticia también evoluciona igual que la medicina.